Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Efraín Caldera y junto a mi compañera Victoria Guanamato les venimos a hablar sobre las bases de datos orientadas a objetos. Antes que nada, ¿qué es una base de datos? Es un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen. Una base de datos se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica, como por ejemplo tenemos el registro de estudiantes de un colegio o una universidad o el registro de pacientes de un consultorio médico u un hospital. Continuando con el tema principal, ¿qué es una base de datos orientada a objetos? Una base de datos orientada a objetos es un sistema de gestión de datos mediante la cual representamos la información en forma de objetos que son utilizados en la programación, valga la redundancia, orientada a objetos. La investigación del desarrollo de la base de datos orientada a objetos fue impulsada en gran medida por su alto rendimiento en el almacenamiento de datos y los requerimientos de acceso que tenían en torno al soporte de diseño, tales como es el CAD, Computer Aided Design, o el CASE, Computer Aided Software Engineering. ¿Cómo es la arquitectura de una base de datos orientada a objetos? La estructura de una base de datos orientada a objetos se basa en encapsular los datos y el código relacionado con cada objeto en una sola unidad. Las interacciones entre los objetos y el resto del sistema se realizan mediante una interfaz que se define mediante un conjunto de mensajes permitidos. Los objetos están asociados a conjuntos de variables con los datos del objeto, de mensajes a los que responden, con o sin parámetros, y de métodos, que con el código implementan un mensaje. ¿Cómo es el desarrollo de una base de datos orientada a objetos? Una base de datos tiene 5 requerimientos al momento de la creación de la misma, las cuales serían el deber soportar objetos complejos. Los objetos deben tener un identificador al margen de los valores de sus atributos. La encapsulación, es decir, que los objetos tengan una implementación de métodos oculta. Y lo que vendría a ser el esquema, que tiene un conjunto de clases, las cuales veremos a continuación. También entran el hecho de la concurrencia y la recuperación dentro del propio sistema de creación de la base de datos. ¿Cuáles serían 3 enfoques de construcción de base de datos orientada a objetos? Aparte de los requerimientos para la construcción general de una base de datos, las bases de datos orientadas a objetos tienen 3 enfoques al momento de su construcción. Encapsulación. Es una propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. Herencia. Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases. Y luego tenemos poliformismo, propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos. ¿Cuál fue el impacto de la orientación a objetos en las bases de datos relacionales? En una base de datos orientada a objetos, el acceso a los datos es más rápido debido a que los joins casi nunca son necesarios, a diferencia de lo que ocurre con las bases de datos relacionales. Esto es así porque un objeto puede ser recuperado directamente sin una búsqueda, simplemente siguiendo los punteros. Las bases de datos orientadas a objetos obviamente tienen sus ventajas y desventajas. Por el lado de las ventajas tenemos que son capaces de manejar grandes volúmenes de datos. A cada objeto se le asigna de forma automática un código de identificación y el alto nivel de confiabilidad que tienen en la ejecución de transacciones A, C y D. Por el lado de las desventajas, está el hecho de que todavía no tienen criterios claros de estandarización. Existe poca documentación sobre los proyectos en los que se haya implementado una base de datos orientada a objetos y el uso de las propias bases de datos orientadas a objetos todavía está poco extendido entre los usuarios de diferentes bases de datos. ¿Cuál es el rendimiento de las bases de datos orientadas a objetos? Ya teniendo claras las ventajas y desventajas, podemos hablar sobre el rendimiento de dichas bases de datos y sobre su eficacia en algunos puntos como son que permite manipular datos de manera rápida, una integración fácil de código fuente, permite crear réplicas usando el caché del almacenamiento y son capaces de manejar altos volúmenes de datos. ¿Qué es la normalización de las bases de datos? Las normalizaciones de bases de datos es un proceso en el que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, con el objeto de minimizar la redundancia de datos, facilitando su gestión posterior. Existen diferentes razones para la normalización, principalmente las ventajas al momento de la gestión de datos, así como también algunas otras como las mostradas a continuación, las cuales serían minimizar la redundancia de los datos, disminuir el problema en la actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de datos. ¿Cuáles son los manejadores de las bases de datos orientadas a objetos?
Existen muchos manejadores de datos o conocidos por su abreviación como SGBOO, algunos para un lenguaje y otros son más generales como los siguientes. DB40 de Versant es una base de datos orientada a objetos de open source para Java y Net y se distribuye bajo licencia GPL. Matis es un manejador basado en las especificaciones o DMG, proporciona lenguajes para definición y manipulación de objetos, así como interfaces de programación para C, C++, Eiffel y Java. ObjectDB es una base de datos orientada a objetos que ofrece soporte para Java, C++ y Python, entre otros lenguajes. No es un producto libre, aunque ofrecen versiones de prueba durante un periodo determinado. Otros podrían ser Neodatis, ObjectStore y Gemstone. Pregunta: ¿cuál crees que sería un buen ejemplo de una base de datos orientada a objetos? Si crees puedes responderla, por favor colócalo en los comentarios. Este ha sido todo el video. Gracias a todos por ver. Estas son nuestras fuentes consultadas para mayor información.